La ecuación de la parábola tiene esta forma. Es una forma polinómica donde el polinomio es de segundo grado, es decir, la variable x está elevada a la segunda potencia. Los números a, b y c son valores determinados que de acuerdo al valor que tengan tendrá su forma la parábola. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sale esta expresión? ¿Cómo es que eso es así? ¿Por qué una expresión de ese tipo va a ser la que describa o represente a una parábola? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Así que a continuación, tomemos nota, la parábola es una curva plana, está formada, lo mismo que en el caso de la recta, por un conjunto infinito de puntos del plano, los vamos a llamar P de X, Y. Pero esos puntos, como en el caso de la recta cumplían una condición, en el caso de la parábola también tienen que cumplir una condición. No cualquier punto del plano es el que pasa a formar parte de la parábola. Solamente los puntos, aquellos que cumplan con la condición muy particular de que estén equidistantes de un punto fijo y de una recta fija. Es decir, los puntos que forman una parábola son aquellos que cumplen la condición de que su distancia a un punto fijo es igual a su distancia a una recta fija. Al punto fijo lo vamos a llamar foco y a la recta fija la vamos a llamar directriz. Entonces, consideremos una recta. En este caso la dibujamos horizontal. Una recta fija va a ser nuestra referencia, la vamos a llamar directriz. Y también consideremos un punto, cualquiera, fijo, lo vamos a llamar foco. Para que podamos dibujar una parábola, esa parábola va a estar conformada por todos aquellos puntos que estén a igual distancia del foco y de la directriz. El primer punto que a mí se me ocurre es este que está por acá en el medio, ¿sí? Está a igual distancia del foco que de la directriz. Así que este punto sería el primer punto que podemos decir que está en la parábola. ¿Qué otro punto puede haber? A ver, no sé, por ejemplo, a ojo, ¿no? Un punto por acá está a igual distancia más o menos del foco que de la directriz. Acá, miren, ¿sí? Esa distancia y esa distancia. Salvando las imperfecciones del dibujo, deberían ser iguales, por lo tanto este punto y este punto estarían en la parábola. ¿Qué otro punto? A ver por este lado, A ver, la distancia al foco y la distancia a la directriz. Sí, son iguales. O sea que estos tres puntos estarían en la parábola. ¿Qué otro puede ser? A ver, por ejemplo, acá. Sí. Todos los que estén sobre esta curva cumplen con esa condición de estar equidistantes del foco y de la directriz. Por lo tanto, estos son los puntos que conforman la parábola. Un tanto extraño, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cómo esto nos ayuda para encontrar la justificación de esa ecuación que mencionamos hace un ratito. Vamos a tomar de nuevo nuestro sistema de coordenadas conformado por dos ejes, X, y vamos a dibujar la recta directriz, cualquiera. Esta recta directriz en este caso es horizontal y corta el eje Y, lo intersecta en un valor determinado que lo vamos a llamar K. Es decir, D es nuestra recta directriz con ecuación Y igual K, y en este caso K es un número negativo, menor que 0. Vamos a tomar un punto al que vamos a considerar nuestro foco, lo vamos a llamar F, que por supuesto está identificado en ese sistema y tiene unas coordenadas conocidas, x0 y sub 0, que van a ser las coordenadas que definan nuestro foco. Todos valores conocidos, tanto k como x0 como y sub 0. Y ahora dibujemos una parábola.
esa parábola que le corresponde a esa directriz y a ese foco. Bien, identifiquemos un punto cualquiera de esa parábola, este que está aquí, por ejemplo, en celeste. Este punto va a ser un punto genérico para nosotros, es decir, lo dibujo acá porque me va a quedar un poco más cómodo el dibujo, pero lo podría haber dibujado más arriba, más abajo, en otro lugar. Y es como, o bien lo considero como un punto que se puede mover libremente por la gráfica, o lo considero como un punto cualquiera de la gráfica. Y por lo tanto, ese punto tiene coordenadas también XY, pero ahora esas XY van a ser móviles. Lo llamo P de XY. Y voy a tomar la distancia de este punto a la recta directriz y la distancia de este punto al foco. Y deberían ser iguales si es que ese punto está efectivamente en la parábola. Por lo tanto, es posible que si esto está bien construido, yo pueda asegurar que la distancia del punto al foco tiene que ser igual a la distancia del punto a la directriz. Esto es una forma de planteo, si bien está con palabras y narrado, una forma de planteo de una ecuación. Vamos a prolongar esta línea de punteadita que teníamos para el foco, la vamos a continuar hasta que intersecte esta vertical en rosa. Y fíjense que acá queda determinado un triángulo rectángulo. Ya estamos un poco acostumbrados a trabajar con triángulos rectángulos y sabemos que para triángulos rectángulos vale el teorema de Pitágoras y valen las razones trigonométricas. Por lo tanto, lo tenemos que tener presente porque van a ser nuestros instrumentos de trabajo en este momento. Si yo quiero plantear qué significa la distancia del punto al foco, tengo que observar que corresponde con la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y como vale el teorema de Pitágoras, puedo plantear que esa hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, que en este caso va a ser x menos x0, el cateto horizontal, al cuadrado, e y menos y0, el cateto vertical, al cuadrado. La suma de esto y de su raíz cuadrada corresponde a la distancia de P a F, que tiene que ser igual a la distancia que hay del punto a la directriz, que en nuestro caso, y de acuerdo a nuestro dibujo, es la medida de este segmento rosa. Es decir, corresponde al valor de I sumado al valor de K, que en este caso la parte positiva, o sea, a menos K, ¿sí? Porque es una longitud. Por lo tanto, toda esta longitud la voy a calcular como I menos K. Si trabajo con estas expresiones para tratar de que desaparezca la raíz cuadrada como símbolo acá, debería elevar al cuadrado en ambos miembros. Al elevar al cuadrado el miembro izquierdo, la raíz desaparece y queda elevado al cuadrado I menos K. Luego lo que tengo que hacer es trabajar un poco con estas expresiones, les cambio un poco el orden, el I menos I0 lo pongo aquí delante, el I menos K al cuadrado, que aquí estaba positivo de este lado de la igualdad, va a aparecer negativo al cambiar de miembro, y lo mismo ocurre con X menos X0 al cuadrado, que estaba positivo acá y aparece negativo del otro lado del miembro. ¿Por qué hago esto? Porque voy a tratar de juntar los elementos de esta manipulación algebraica que tengan I, ¿sí? Porque recordemos cómo era nuestra fórmula que correspondía a la ecuación de la parábola. Decía que I era igual a por x cuadrado más bx más c. Por lo tanto, necesito el I. Voy a desarrollar las potencias, para lo cual quienes no lo tengan muy presente pueden ir a buscar cómo es que se desarrollan las potencias de un polinomio, el cual en este caso son cuadrados de binomio. Al desarrollarlo nos queda así.
el desarrollo de este sería y cuadrado menos 2 por i0 más i0 al cuadrado menos desarrollo este y cambio los signos porque está el menos delante. I cuadrado más 2 por i por k sería más k cuadrado, con este menos me queda menos k cuadrado, igual a que a x cuadrado más 2 por x0 menos x0 cuadrado. Y el primer x cuadrado con signo negativo. Ahora, fíjense que en esta primera parte se nota que tengo i cuadrado positivo y i cuadrado negativo. Por lo tanto, puedo simplificar la expresión y luego acomodar los términos que quedan, juntando, poniendo más cerca los que tienen i. En este caso, estos dos, pongo el i en color para que se note, y voy a acomodar de modo que me permita sacar i como factor común de los dos primeros términos y escribirlo de esta forma. Recuerden que el factor común es la operación contraria a la propiedad distributiva. Entonces, tengo 2i por k menos i0, k es positivo, el i0 es negativo, es igual a menos x cuadrado más 2 por x0 por x menos x0 cuadrado, y lo que estaba de este lado, el i0 cuadrado menos k cuadrado, va a pasar con signo opuesto al miembro siguiente. Bien, recuperamos esa expresión y continuamos con nuestro análisis. ¿Qué tengo que hacer? Como quiero encontrar una expresión para i, y yo sé que i está multiplicada por 2 y por k menos i0, tanto 2 como k menos i0 son factores que multiplican a i. Por lo tanto, al estar multiplicando, si yo divido en ambos miembros por esos factores, en el miembro izquierdo van a desaparecer, se van a cancelar y van a aparecer dividiendo cada uno de estos términos en el miembro derecho. Fíjense cómo queda la expresión. Quedaría cada uno de estos dividido por 2 por k menos i0. ¿Sí? 2 por k menos i0, 2 por k menos i0. ¿Por qué lo agrupé así? Porque volvemos a recordar que k, x0 e i0 son números que conocemos, son los valores conocidos con los que estamos trabajando. Por lo tanto, todo este cálculo se puede hacer y va a terminar dando un número. Es decir, que si notamos esto, fíjense, cada uno de las partes que está señalada con el círculo, con este redondel, en realidad son números, son todos valores numéricos. Es decir, que a esto lo voy a llamar a esto lo voy a llamar b, a esto lo voy a llamar c, y como x0, y0 y k son números reales, entonces a, b y c también van a ser números reales. Por lo tanto, vamos a llegar a la expresión i igual a por x cuadrado más b por x más c, que era la expresión a la que queríamos llegar, que representa la ecuación general de una parábola. A, B y C son números que se denominan coeficientes. En particular, A es el coeficiente principal, es el número que acompaña a la x cuadrado, siempre. Entonces, hemos hecho una justificación a partir del fundamento, de la definición de lo que era una parábola, y trabajando con los teoremas que conocemos y con las propiedades de las operaciones para llegar a fundamentar la expresión de la ecuación general de la parábola.